Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Desconocidos del Arte. Hoy día 13 de junio os voy a compartir la vida y obra de otra mujer que pertenece a la rama de la pintura dentro de la historia del arte. Una mujer portuguesa, una mujer que, como os digo, no se le ha dado esa visibilidad que yo creo que se merece y fue una artista muy destacada dentro del movimiento de la abstracción. Así que, como os digo, si os apetece conocer a otra mujer, que es fundamental para conocer un poquito más esa otra mitad de la historia del arte que no hemos visto en el cole, quedaros aquí un ratito conmigo que os cuento la vida y obra de una mujer llamada Helena Vieira da Silva. Empezamos. Bueno, pues como os digo, hoy la mujer de la que os voy a hablar se llama así, Helena Vieira da Silva. Nació en Lisboa un 13 de junio del año 1908. Fue una mujer que fue, como os digo, todo un referente para la pintura de la abstracción en Portugal, en Lisboa. Tuvo una infancia difícil, se quedó huérfana de padre cuando apenas ella tenía 2 años y fueron su madre y su tía las que le inculcaron pues el amor por el arte, por la música, por todo lo relacionado con el dibujo y la pintura. A raíz de ahí, de ese amor que ella empezaba a tener por estas disciplinas, empezó a darse cuenta que le gustaba mucho desarrollarse como pintora y ahí empezó realmente cómo nació en esa niña ese amor por la pintura, en este caso abstracta, que va a ser el movimiento que ella va a representar. Como os digo, también la música y las artes plásticas van a formar parte de esa niñez y esa juventud. Es una mujer que tuvo que emigrar a Brasil con motivo de la Segunda Guerra Mundial y finalmente se instalará en París. También, como os digo, va a destacar como artista tanto gráfica como artista visual. En Francia, pues María Elena se llena de influencias como pueden ser la abstracción, todo lo geométrico, el estilo decorativo que conoce de Pierre Bonnard también va a influir mucho en su obra posteriormente. Sus primeras pinturas también tenían influencias del cubismo, del futurismo o del constructivismo. Su sensibilidad se va a ver reflejada en muchas de sus obras, pero sobre todo se va a notar esa sensibilidad más en sus obras más maduras, más de sus últimas etapas, por decirlo de alguna manera. Su primera exposición individual la hizo en el año 1933 en una galería de arte de París. La galería se llama Jean Boucher y fue donde exhibió por primera vez tanto dibujos propios como ilustraciones para cuentos infantiles. Ahí va a ser la primera vez que ella va a poder demostrar su capacidad a la hora de, pues eso, de pintar y de dibujar para que lo viesen los públicos o los espectadores en general. También en muchas de sus obras podemos ver la influencia de otros artistas como fueron Paul Klee o Fernand Léger, ¿no? Todo eso dentro de las obras y de esa pintura abstracta, que es lo que Helena solía dibujar, lo podemos ver. También os quiero comentar que hace muchos autorretratos y retratos y son también muy interesantes, tienen muchísima intensidad y os invito, como os digo siempre, a que la investiguéis y la busquéis porque realmente sus obras son muy interesantes. A partir del año 1950, la temática de sus pinturas se va a centrar en la posguerra. Nos va a dibujar unos temas un poquito más delicados, esas ciudades quemadas, arrasadas pues, por la destrucción de la guerra, paisajes más tristones, callejones oscuros, todo eso pues, que también en ocasiones hay que ver reflejado en la pintura. Ella en sus últimas etapas también lo plasmó en sus lienzos, ¿no? Portugal la ha nombrado miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes porque se dieron cuenta en su momento que era una mujer que había que darla, pues hombre, esa visibilidad y ese reconocimiento que merecía, ¿no? Como os digo, fue una mujer que en su época y en su país sí que se la dio esa visibilidad. Quizás aquí a lo mejor en nuestro país no se la conoce tanto y por eso mi obsesión, como os digo siempre, ¿no? De buscaros mujeres a las que dar esa visibilidad que creo que merecen. Y como os digo, siempre ha recibido numerosas distinciones a lo largo de su trayectoria como pintora, pero bueno, había que también desde aquí darle un hueco y darle voz en el día que hubiese cumplido años.
Finalmente nos dejó un 6 de marzo del año 1992 en la ciudad de París, donde pasó la mayor parte de su vida. Y sí que es cierto que también en un par de libros, he podido recopilar un par de libros donde pues se habla un poquito sobre la vida y obra de esta artista, de Helena Vieira da Silva. Por si os interesa, pues que sepáis que tenéis bibliografía sobre esta artista para poder profundizar y conocer un poquito más sobre ella y sobre su trabajo. Y nada más, como os digo siempre, otra mujer que os saco a la palestra, que espero que os guste su trabajo y que nos vemos muy pronto con otro vídeo. Chao.